Televisa presenta. Buenas tardes. Aquí estamos en el noticiero Primero Noticias con su servidor Aldair, o sea, yo. Bueno, comenzaremos con las noticias del día de hoy, que realmente el programa de hoy será muy distinto al que cotidianamente vemos, ya que hoy tenemos como invitados a tres exponentes sobre varios temas muy interesantes sobre lo que son la vida cotidiana y como lo es el lenguaje, las emociones y el lenguaje corporal que tenemos día en día en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo lo que desarrollamos día con día. Pues, adelante. Pasamos con nuestra primer exponente, Carla. Buenas tardes, público. Como les comentaba mi compañera Gaid, hoy le vamos a hablar de un tema que nos han estado preguntando mucho. Va a ser sobre la ontología del lenguaje y los tres dominios del ser humano. La ontología del lenguaje postula nuevos aspectos que ayudan a entender la complejidad de la comunicación. Todo ser humano entiende su vida, entorno y todo acontecimiento que experimenta desde el dominio del lenguaje. Somos seres lingüísticos, seres que vivimos en el lenguaje, y esta es la clave para comprender los elementos humanos y fenómenos. Poseemos tres dominios primarios: el dominio del cuerpo, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje, los cuales sostienen una relación de coherencia entre sí. El lenguaje sobrenativo se puede entender como dominio consensual, en el que en una interacción social se comparte el mismo sistema de signos como gustos, sonidos, etc., para designar objetos, acciones o acontecimientos en orden para coordinar sus acciones comunes. Sin ellos no podría haber lenguaje. Exactamente, Carla. Lo que nos comentabas hace unos momentos, el lenguaje va mucho más allá de las simples palabras. Tiene que ver con nuestras reacciones, lo que son corporales, emociones y nuestro lenguaje. Dentro de este mismo tema, ¿qué nos podrías comentar acerca de la capacidad recursiva del lenguaje? Así es, Alain. Dentro del lenguaje tenemos que tomar muchos más aspectos que van más allá de solo el habla como normalmente se entiende, ya que gracias a nuestras reacciones corporales y emotivas podemos percatarnos de muchas más situaciones, e incluso estas nos pueden dar a entender muchas más cosas que el habla. Acerca de la capacidad recursiva del lenguaje, somos capaces de hacer girar el lenguaje sobre nosotros mismos, ya que podemos hablar sobre nuestro lenguaje, sobre la forma en la que coordinamos nuestras acciones, y esta capacidad es la base de la reflexión y la razón humana. Muy interesante. Y dime, Carla, ¿podríamos darme un ejemplo de lo que nos acabas de mencionar? Con gusto, Alain. Un ejemplo de ello es que consideres este proceso que realizas constantemente ante muchas situaciones que te rodean, como el pensar, evaluar, de discriminar y comparar para al final tomar una decisión. ¿No te ha pasado? ¿Qué sucedió en este proceso? Recurriste al lenguaje para articular cada uno de esos aspectos para llegar a una decisión. Recurriste al lenguaje para cuando traes al presente algún recuerdo. Evocas un momento, por ejemplo, cuando eres muy feliz y pleno, en el que ya compartiste con gente muy querida y la pasaste realmente bien. ¿Cómo es posible que puedas calificar esa experiencia como lo haces si no es a través del lenguaje? Ok, muchas gracias, Carla. Con el ejemplo que nos acabas de mencionar fue mucho más fácil entenderlo, ya que fue con una situación con la que nos afrontamos constantemente. Ahora sí te haré una pregunta que nos acaba de llegar de aquí en nuestro público, y esta ¿es cierto que también tiene que ver el aspecto social respecto a nuestro comportamiento? No hay de qué, Alain. Y con la pregunta que te acaban de hacer, claro que sí tiene que ver. Tenemos que tomar en cuenta las prácticas sociales, ya que tu regulación de coordinación no es la misma ni de tu comportamiento cuando estás en diferentes zonas. Por ejemplo, cuando estás en un círculo social que no es el tuyo, puedes estar en otro país con gente que recientemente conociste y no es aunque tengan el mismo tema que hayas platicado con alguien de tus amigos, no te vas a comportar de la misma forma, ya que no tienen la misma confianza con ellos, ni el mismo lenguaje o cultura. Entonces, esto quiere decir que no nos comportamos de la misma manera,
ya sea en el aspecto emocional, en lo corporal y en lo lingüístico. Al estar fuera de nuestro círculo social, debido a que no es lo mismo en estar en México que en otro país, el cual no conocemos, se tienen distintas formas y diferentes formas de contextos y de ser. ¿No es así, Carla? Justo como lo acabas de mencionar, Aldair. ¿Tienes alguna otra pregunta o te han hecho alguna otra? Gracias, Carla. ¿Qué crees que sí nos acaba de llegar otra pregunta? Nada más déjame la mando aquí a mi pantalla. Ok, dice, ¿se tiene una definición sobre el sistema de lenguaje? Me encantaría compartir la forma en la que Echeverría define el sistema del lenguaje, que dice así. Un sistema de lenguaje no es un espacio uniforme, al contrario, es una estructura de interacción diversificada en la que cada miembro de la comunidad desempeña un papel diferente. En el sistema de coordinación del comportamiento no todos ocupan el mismo lugar ni efectúan las mismas acciones. El sistema de lenguaje es una estructura de relaciones y la posición de cada miembro de la comunidad dentro de esta estructura es un aspecto importante a considerar en el proceso de individualización, en la constitución de los individuos como individuos. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Carla. Entonces, tras lo que nos acabas de decir, tengo entendido que nos podrías hablar sobre un enfoque abierto y cerrado. Quiero explicarles lo que esto significa. Al momento de conversar con alguien se asignan intenciones, es decir, de inmediato hacemos interpretaciones, nos contamos o inventamos historias que quizá son inexistentes. Tratamos de adivinar en lugar de indagar. Aquella información que no tenemos es sustituida por suposiciones. En pocas palabras, esa conversación está plagada de intenciones que muy probablemente son tuyas, pero también intervienen las de un interlocutor, es decir, las de la persona con la que conversas. Para medir la productividad de las conversaciones se hace énfasis al enfoque que prioritariamente se utiliza para expresar los puntos de vista. El enfoque puede ser cerrado o abierto. El enfoque cerrado, su objetivo es mantener el control. Los puntos de vista no tienen posibilidad de ser modificados y se entregan como productos terminados. Como consecuencia no se puede dar un diálogo maduro, ya que la acción es la unilateral e incluso se puede caer en la manipulación. En el enfoque abierto, a diferencia que el enfoque cerrado, en esta se indaga para saber los puntos de vista del otro. Por tanto, hay disposición para aprender y conocer otras posibilidades diferentes a las propias. Gracias por tu respuesta, Carla. Pero ahora yo tengo una pregunta personal y sería, ¿aquí es donde se involucran las conversaciones públicas y privadas? Así es, Aldair. El ser humano es capaz de mantener conversaciones con otros, considerar las conversaciones públicas y tener conversaciones que no comparte, diálogos que hace consigo mismo y que se reserva consideradas como conversaciones privadas. Una relación es buena cuando tiene equilibrio entre sus conversaciones públicas y privadas, aunque cada grupo social delimita qué tanto de las conversaciones puede ser público o privado. Existe cierto grado de flexibilidad. Ok, entonces esto quiere decir que existen reglas para estas situaciones. No como tal, pero existen algunas consideraciones. Todos sostenemos muchas conversaciones automáticas, es decir, se generan de forma instantánea. Es cuando estamos escuchando a alguien e inmediatamente evaluamos lo que nos comparte. Emitimos juicios que cuando están fuera de la conversación pueden ser infundados. Se puede considerar que en una relación íntima se puede sostener cualquier conversación automática que surja a hacerla pública. Sin embargo, abrir indiscretamente cualquier conversación puede resultar contraproducente. No puede medir consecuencias de lo que hablamos, puede afectar nuestra relación con los demás, aun cuando tengamos una relación profunda de confianza con el otro. Hay que saber delimitar lo público de lo privado. Sucede lo mismo cuando no se abre una conversación en ciertas circunstancias. Un reclamo o una mala interpretación, por ejemplo, pueden limitar la relación, ya que nos aclaran las cosas y eso afecta la calidad de la comunicación que se mantiene con los demás. Muchas gracias por su respuesta, realmente muy interesante. Ahora tengo otra pregunta que sería que si tú podrías comentarnos acerca de lo que es la proposición e indagación. Podemos decir que una de las inquietudes que conduce al orador a hablar es la forma de dar a conocer su manera particular de observar las cosas. Cuando indagamos no dejamos de actuar movidos por inquietudes o deseos, pero
pero en este caso la inquietud es diferente. La inquietud o el deseo que ahora nos mueve no es la que mostramos nosotros mismos, sino la de conocer mejor al otro. Y entonces, los seres humanos, ¿qué es lo que tendemos a hacer más? ¿A indagar o a proponer? Generalmente tendemos mayormente a indagar, con lo que perdemos la posibilidad de abrir caminos y tener proposiciones más sólidas y más sustentadas. Por su parte, la proposición nos permite enfrentar la vida en su dimensión práctica y nos ayuda a movernos. Y platícame, con respecto a nuestro conocimiento, ¿se disminuye la capacidad de indagación o proposición? Así es, se va perdiendo la capacidad de indagación, porque esto puede interpretarse como un no sabemos y esto afectaría nuestra imagen pública de forma negativa. Sin embargo, ante todo nuevo aprendizaje hay que revisar interpretaciones pasadas y cuestionarlas. De no hacerlo, los nuevos conocimientos pueden ser bloqueados. Y quiero aprovechar para compartirles otra reflexión de Echeverría acerca de este tema. Hay quienes organizan la vida a partir de sus respuestas y mientras que hay otros que lo hacen a partir de preguntas. Una pregunta importante a hacerse es, ¿cuáles son los límites que existen en mi caso particular para el desarrollo de mi capacidad indagatoria? En algunos casos puedo hacerme responsable de esos límites. No obstante, la mayoría de esos casos no son límites que han sido establecidos por mí, sino por el sistema al que pertenezco. Puedo vivir siendo el mero reflejo de mis condiciones históricas o hacer de ellas el producto de mis acciones. Hay quienes alcanzan ambiciones incluso mayores y sabiéndose históricamente condicionados, aspiran a incidir en el curso de esa misma historia. Wow, es increíble todo lo que nos comenta y al igual nos damos cuenta cómo la edad y muchísimos otros aspectos que muchas veces no tomamos en cuenta influyen mucho en lo que es el lenguaje y la comunicación. En verdad te agradezco tu tiempo y haber aceptado la invitación aquí a Primero Noticias con Aldair, su servidor. Y pues vamos a un corte comercial y regresamos. En la fábrica de Kinder Sorpresa creamos increíbles sorpresas para niño, niña y este verano. ¡Minions! Oh, hello, papagena. Tu libera con la papaya. Ahora podrás encontrarlos dentro de Kinder Sorpresa. Puedes participar y ganar increíbles premios con Minions y Kinder. Come sanamente. Bueno, estamos de regreso en el noticiero y ahora es un gusto presentarles a nuestra siguiente exponente, que es Diana Cruz. Ella se enfocará en otra línea, quien ahora es especialista en los temas de conversaciones y de escucha. Buenas a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy les hablaré acerca de las conversaciones públicas y privadas, los niveles de escucha y la comprensión y la interpretación. Comenzaré definiendo lo que es el habla. Para poder comprender los demás conceptos, el habla nos sirve para poder relacionarnos con los demás y establecer conversaciones. El ser humano cuenta con las habilidades de sostener conversaciones con otros, que son consideradas como públicas y como privadas. Nosotros como seres humanos tenemos una conversación con nosotros mismos para que cuando conversemos con los demás tengamos la capacidad de emitir opiniones o juicios internos. Me parece muy interesante lo que me acabas de comentar y todo el proceso que mencionas y que conlleva entablar una conversación. Entonces, ¿consideras que estas conversaciones privadas pueden ser abiertas a un interlocutor? En la mayoría de las veces sí, pero esto dependerá del tipo de la relación que mantengamos con la persona, pero en algunas ocasiones es recomendable conservarlo para nosotros mismos. Esto dependerá del contexto, las circunstancias y el nivel de intimidad que se tenga, y de lo que consideremos más adecuado en el momento. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cómo consideras que es una buena relación? En lo personal, yo considero que una relación es buena cuando se tiene un equilibrio entre las conversaciones públicas y privadas, pero sí es muy cierto que cada grupo social va delimitando las conversaciones que pueden ser públicas o privadas. En lo general se debe tomar algunas consideraciones para esto. En verdad sí estoy de acuerdo con lo que me acabas de comentar de que cada grupo social delimita sus conversaciones públicas o privadas, pero ¿me podrías mencionar algunas consideraciones generales Lo a primero tomar? sería, al estar escuchando a alguien, evaluar para poder emitir un juicio. Segundo, teníamos que tener una relación íntima, así se podría asumir que cualquier conversación que surja debería de hacerse pública. Y lo último sería delimitar lo público de lo privado. Cuando no se abre una conversación en
puede limitar la relación, ya que no se están aclarando las cosas y esto afecta la calidad de la comunicación que se mantiene con el Realmente muy importantes sus consideraciones que ha mencionado y que se pueden llegar a aplicar en cualquier contexto. Tengo una pregunta. ¿Cómo relacionas esto con el tema de los niveles de la escucha? Para poder responder a tu pregunta, tengo que explicar primero lo que es la escucha. La escucha es relacionado con el proceso de comunicación como la parte pasiva, mientras que el hablar es considerado como la parte activa. De acuerdo a lo que mencionas, ¿qué es realmente escuchar? En el modelo de comunicación implica que el receptor juega un rol pasivo, entonces se podría decir que la figura central es el emisor, la persona que habla de usar las palabras adecuadas para expresarse bien. Además, se usan las palabras, pero sin embargo es importante que quien lo escuche lo interprete adecuadamente. De acuerdo con lo que mencionas de que para el momento de escuchar se tiene la importancia de validar el habla. Quisiera hacerte otra pregunta que sería, ¿cómo podríamos emitir una ocasión adecuadamente si no escuchamos bien lo que nos quieren interpretar? En realidad podría decirte que la escucha es la rectora del proceso de comunicación. También cabe reafirmar el concepto de que escuchar no es lo mismo que oír. Oír es la capacidad de distinguir sonidos en nuestras interacciones con un medio. La diferencia entre escuchar y oír es que cuando escuchamos estamos interpretando desde nuestro interior, pero para la escucha efectiva se lleva implícita la comprensión y por lo tanto una interpretación, que por supuesto existen algunas herramientas para tener mejor interpretación de lo que ¿Puedes mencionarnos estas herramientas que tú sugieres para una mejor interpretación? Te podría mencionar 3 herramientas principales. La primera es verificar, pedirle a alguien que repita lo que has dicho y sospechar de tu propia escucha. La segunda es compartir inquietudes. Cuando la inquietud que conduce el orador a hablar no se exhibe abiertamente, se puede preguntar por ella. La última es indagar, ya que el preguntar permite contar con más información y de esa forma tener una interpretación adecuada de lo que se escucha. De acuerdo a Covey, entonces tengo entendido que él habla de un hábito que la gente generalmente altamente efectiva tiene, es comprender antes de ser comprendido. ¿A qué se refería con esto? Covey sostiene con esto que para escuchar debemos comenzar por entender al otro y no pedir que nos entienda primero. Y esta es una práctica que los individuos crean que entienden perfectamente bien. La situación que otro les comparte y con esto comienzan las comparaciones con las experiencias propias. Por eso la escucha termina basándose en la propia biografía y no en las inquietudes del interlocutor. De acuerdo a este interlocutor hay 5 niveles de escucha. Ignorar. Esto es referido a no hacer el esfuerzo por escuchar. Pretender escuchar. Es hacer creer que se está escuchando, fingir la escucha. Escuchar selectivo. Escuchar solo aquello que se considera interesante de la conversación. Escuchar atento. Poner atención y concentrarse en lo que la persona dice para compararlo con las experiencias propias. Escuchar empático. Es escuchar y responder con el corazón y con la mente para entender las palabras, la intención y los sentimientos de las personas. Muy interesante cómo abordas estos factores que realmente son muy importantes para tener una escucha efectiva. Y solo una última pregunta. ¿Cómo relacionarías esto con los niveles de apertura de la comprensión del otro? Hay un proceso que generaliza. Es la apertura a la comprensión de otro diferente. Entonces comprender al otro significa ser capaz de darle sentido a lo que dice sin descalificar o sin juzgarlo, por el hecho de decir algo diferente. Existen niveles de escucha de apertura a la comprensión del otro. La escucha del sentido semántico y practicar del orador, las escuchas de las inquietudes del orador y la escucha de la estructura de coherencia del observador, que en este caso es el orador. Entonces, además de este proceso que generaliza, ¿existe alguno otro que quieras agregar? Sí, la apertura a la transformación personal. Esto quiere decir escuchar al otro y permitir el poder transformador. Entonces, escuchar al otro significa abrir la posibilidad de que su palabra me ha transformado. En verdad, muchísimas gracias por esta gran aportación que nos ha hecho acerca de la escucha. Realmente es un tema muy importante del que deberíamos de reflexionar, pues día en día lo llevamos en nuestra comunicación con muchas otras personas, entonces el escuchar a las demás personas es realmente muy importante y ahora que conocemos los elementos que lo conforman, a mi punto de vista creo que nos es de mucha ayuda para pues, poder tener una conversación mejor con las personas que nos rodean. Ahora nos vamos a un corte comercial y en un momento regresamos con nuestra siguiente exponente. Pero no hacer los mandados.
Los guardias. Hombre, los guardias son unos tarados, en serio. Nadie los quiere, nadie los respeta, nadie los pela. Ahí vienen estos güeyes, avísenme. Para ese emperador que llevas dentro, emperador, rellenas de poder. A la próxima, avísenme. Estamos de regreso aquí en el noticiero y ahora tendremos a nuestra siguiente exponente, que es Diana Pérez Pérez. Bueno, ella nos hablará un poco sobre las afirmaciones, los juicios, las declaraciones y promesas. Además, nos complementará este tema con el lenguaje no verbal y la inteligencia emocional. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero decir que cada individuo contiene 8 inteligencias. Es la musical, la cinético-corporal, la lógico-matemático, lingüística, espacial, naturalista, interpersonal y la interpersonal. Entonces, ¿esto significa que todos tienen el mismo conocimiento? No, al contrario, cada uno va desarrollando ese tipo de inteligencias diferentes que los demás. Esto es muy interesante, pero tengo una duda. ¿Esto se relaciona a cómo somos cada uno y nuestras relaciones? Un poco, pero hay otro concepto que es el que coincide que todos tenemos dos mentes, que es la racional y la emocional. Y esos contienen otros dos niveles, el cual expresan competencias o aptitudes de inteligencia emocional. Muy bien, y entonces, ¿cuáles serían estas? ¿Y qué significan los niveles de competencias o aptitudes de inteligencia emocional? Bueno, la competencia o personal son las que determinan cómo nos relacionamos, pero con nosotros mismos. Y la competencia o aptitud social es la que nos relacionamos, pero con las demás personas. Y además esto, cómo manejamos las relaciones y reconocimiento de emociones ajenas y la empatía. Muy bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre la coeficiente intelectual y la emocional? Ya que, por lo que tengo entendido, la intelectual es la memoria, el vocabulario y la coordinación vocal como motriz. Y la emocional son las capacidades socioemocionales que nos permiten actuar y realizar. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, estás en lo correcto. Eso implica lo que es el autocontrol, empatía, habilidades sociales, la motivación personal y tener el conocimiento de sí mismo. Interesante. Entonces, ¿cuál es la importancia del lenguaje no verbal? Bueno, es muy importante ya que estos son los gestos, los movimientos, las posturas, el tono y las pausas que tienes con la voz, y con esto puedes lo que es reafirmar o contradecir el mensaje que quieres dar a conocer. Pero entonces, ¿cómo definirías la comunicación no verbal? Para mí es aquella que se transmite a través de canales, ya sea hablado o escrito. Entonces, de este lenguaje no verbal, ¿existen diferentes como en el tema anterior? Sí, en sí son 3. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es la kinésica, que es la que estudia el movimiento del humano desde el punto de vista de su significado. Pero tiene otras 3 subdivisiones, que es el contacto ocular, gestual y postural. Otra sería el paralingüística, que es básicamente el comportamiento en cuestiones verbales, ya sea en volumen de voz, el ritmo, el acento, pausas, suspiros, entre otros. Y la última es la proxémica, que es el estudio de los patrones culturales que usamos para manejar o percibir el espacio social o personal. ¿Me podrías mencionar un ejemplo del sistema proxémico? Un ejemplo sencillo sería al marcar un territorio, ya como sea como un tipo humano-animal, ya que esto depende de la distancia que uno tenga al tener una interacción con otro, ya que esto nos puede dar a conocer si es íntima, social o es pública. Entonces, ¿esto tendría que ver con la postura? Sí, porque eso puede revelar mucho de lo que somos y también aparte de los movimientos que hacemos. Entonces, como estas nos revelan cómo somos. La forma en cómo nos paramos, ya que si uno siente tristeza o alguna emoción negativa, puede que el cuerpo lo refleje en cómo el cuerpo se ve, ya que se puede ver como rígido, o igual la misma cara puede cambiar, ya que la postura física relaciona directamente con los estados de ánimo. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje más importante, el verbal o el no verbal? Para mí sería el no verbal, ya que tiene una importancia en la comunicación, ya que posee el mayor de porcentaje que los mensajes que damos a otros. Y cada uno de los individuos tiene una combinación de disposiciones corporales que se utilizan de acuerdo a la situación, ya sea la apertura, la resolución, flexibilidad o la estabilidad. ¡Wow! Qué importante es conocer esto, que como ya se había mencionado antes, pues el cuerpo puede reflejar más que 1000 palabras. Pero moviéndonos con los actos verbales, ¿qué tendríamos entonces?
Así es, estos son actos lingüísticos básicos, que son afirmaciones que se pueden definir acerca de nuestras observaciones, y para eso tenemos lo que son las afirmaciones o hechos, juicios, declaraciones y promesas. Entonces, ¿podrías platicarme de qué trata cada una de ellas? Primero que nada tenemos las afirmaciones o hechos, que estas se refieren a lo que llamamos hechos que se hagan acerca del futuro y permanecerán como indecisas. Hasta después es cuando se pueden comprobar. Después tenemos lo que son los juicios, que esos aparecen en declaraciones ya que generan una nueva realidad, y esos básicamente nos ayudan a crear una relación entre el pasado, presente y el futuro. Perdón por la interrupción, pero ¿cómo se puede fundar un juicio? No se preocupen, un juicio se puede crear con 5 condiciones básicas, que es cuál es la inquietud que me lleva a emitir el juicio, en qué dominio se encuentra, cuáles son los estándares que manejo, las afirmaciones que validan mi juicio y afirmaciones que es el juicio contrario. Ok, muchas gracias. ¿Podrías ir continuando con lo que estamos hablando? No se preocupen, un juicio se puede crear en 5 condiciones básicas, que son cuál es la inquietud que me lleva a emitir este juicio, en qué dominio se encuentra, cuáles son estándares de manejo, afirmaciones que validan mi juicio y al contrario, afirmaciones de juicio. Muchas gracias. ¿Podría continuar, por favor? Claro que sí. Continuamos con las declaraciones que, como les comenté antes, se parecen mucho a los juicios, ya que generan una realidad e incluso provocan una realidad diferente, ya que implican un compromiso. Entonces, ¿esto puede ser de amor? Sí, de amor, perdón, gratitud, ignorancia, aceptación y negación. Muchas gracias por tu respuesta. No, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, en un momento regresamos. Vamos a un corte comercial. Hay 8 juguetes de Hotel Transilvania 2 en tu cajita feliz. Terroríficamente divertidos. Estamos de regreso aquí en el noticiero. Quisiera compartirles que a lo largo de esta transmisión hemos tenido la oportunidad de poder escuchar a nuestras especialistas abarcando varios temas que se relacionan con el lenguaje, las emociones, nuestro cuerpo y al igual de temas muy importantes que día a día desenvolvemos, pero muchas veces no nos damos cuenta de que estos nos dicen más de lo que pensamos. Pero ¿esto por qué pasa? Principalmente por nuestros estados de ánimo, de lo que ahora les hablaré en estos últimos minutos. Existen 4 tipos de estados de ánimo que nos rodean. El primero es el resentimiento. Este estado de ánimo se gesta cuando pensamos que alguien cometió una injusticia hacia nosotros. Se buscan culpables y naturalmente se desea la venganza. El resentimiento puede confundirse con la ira, pero la diferencia es que esta última sí se manifiesta, mientras que el resentimiento queda oculto como una conversación privada. Desafortunadamente, guardar rencor es sinónimo de mucho sufrimiento. Se vive en el pasado cuestionando el porqué de los sucesos y esto impide concebir el futuro. La resignación es la creencia de que es inútil hacer algo para cambiar cierta situación. Asimismo, la persona resignada se considera realista y posee un considerable número de juicios que funden su realidad. La persona resignada está atrapada ya que no tiene la posibilidad de cambiar su situación. Pareciera que el futuro ya está determinado y no puede intervenir en su construcción. La modificación de la resignación como estado de ánimo pasa por la revisión de todos los juicios que fundan dicha resignación. Esto puede interpretarse como juzgar que hay muy pocas posibilidades para mí en esta circunstancia, juzgar que soy incapaz de realizarlas, juzgar que no tengo poder para cambiar esto, juzgar que no haré porque nada va a cambiar. Mi prima la he visto con ese estado de ánimo, ya que tras la pérdida de su mascota, que tenía desde que era chica, pero últimamente me ha dicho que he encontrado la paz. ¿Tú podrías hablarme de ese? Me imagino que fue difícil para ella, pero con el tiempo encontrará la paz, que es una forma de reconciliarnos con los acontecimientos. Aceptamos armónicamente algo que no se ha desarrollado como esperábamos. Existen 2 caminos para superar el resentimiento y alcanzar la paz, por la vía del perdón o por la vía de la reclamación. El proceso de aceptación tiene los siguientes pasos. Primero, tenemos que aceptar las puertas que nos fueron cerradas.
Segundo, tenemos que aceptar las pérdidas de las que no están en nuestras manos cambiar. Y de la tercera sería aceptar lo que podemos cambiar sin lamento o amargura. El proceso de reclamación podríamos definirlo como lo siguiente: cuando alguien te promete X cosa y no lo cumple, o que esa persona te ha provocado algún daño. Como también creo que cuando tú eres responsable de algún daño y alguna otra persona no te perdona por lo que le has hecho. Esto podríamos considerarlo como el resentimiento para la vía de alcanzar la paz. Este estado de ánimo de la paz es muy importante en tu vida, pero he escuchado que muchas otras personas hablan de un estado de ánimo de ambición, pero ¿tú podrías hablarme más de este sentimiento? Me imagino que podrías confundir este estado de ánimo en algo monetario, pero no es así. En la ambición se identifican espacios de intervención y de cambio. Cuando se vive en la ambición, se sabe que el presente construye el futuro y de esta forma va trascendiendo. En las palabras de Nietzsche, voluntad de poder. En esta perspectiva se puede reconstruir la ambición por el juicio de que una persona ve posibilidades de acción donde otros normalmente no las ven, y estas se complementan en la ejecución de tales acciones. Entonces, esto quiere decir que no se interpreta de forma monetaria, sino de luchar para conseguir más allá de lo que podemos hacer. Creo que lo que nos has compartido fue muy interesante, ya que en nuestra vida diaria y acciones las emociones son fundamentales, pues forman una base en nuestra toma de decisiones y acciones. Pero, ¿sabes? Tengo dudas sobre las conversaciones y retroalimentaciones. ¿Podrías hablar de ello? Claro que sí, Diana. Mira, el feedback o retroalimentación es información sobre cómo nos desempeñamos a la luz de una meta particular. Es neutral en cuanto al valor, simplemente describe lo que hicimos o no para lograr nuestras metas. Es importante considerar el primero comprender y luego ser comprendido. Cuando recibimos juicios, debemos estar claros en que no se trata de algo personal. De esta forma podremos estar mejor preparados emocionalmente para recibirlos, y esto se manifestará en todos los dominios que nos constituyen. Muchas gracias por explicarme. Claro que sí, y no es nada, ya saben que para mí es un placer recibir a ustedes, exponentes, en este noticiero, en el cual hoy fue muy distinto, pero realmente de los temas que hablamos y abarcamos nos fueron de mucha ayuda para lo que es la comunicación, el lenguaje y pues el desempeño que tenemos día a día con las personas que nos rodean.